Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Bueno, nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Abedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca, junto a la escritora Manena Munar, para hablarnos de los porqués de Madrid. Y es que, ¿sabían que el Teatro Real de Madrid tiene forma de ataúd? Pues sí, como lo oyen. O, por ejemplo, ¿qué son las rosquillas tontas y listas de la festividad de San Isidro? Y que justo en el centro de Madrid está la Casa Museo del Ratoncito Pérez. Pues de todo ello hablaremos en unos momentos. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Manena. Buenas tardes, Jota. Continuaremos con Tema Lunáticos, con nuestro habitual Emilio Porta. Además, hoy con Julio Holgado, consultor financiero en España y América, José Bacaro Ruiz, abogado y arquitecto, y Gabriel Montevado, con 25 años de experiencia en unidades de inteligencia y seguridad. Lo he dicho bien, Gabriel, ¿no? Sí, lo he dicho bien. Para continuar con aspectos que hasta ahora no hemos tocado sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, porque aunque no lo crean, todavía no lo hemos contado todo. Todo ello lo veremos en torno al libro de Gabriel Montevado, Nadie mató a Kennedy, y descubriremos el porqué de un título tan controvertido. Así que buenas tardes, caballeros. Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Julio Holgado. Buenas tardes. José Bacaro Ruiz. Muy buenas tardes. Y Gabriel Montevado. Buenas tardes. Y para finalizar, en Cazadores de Duendes tendremos con nosotros a José Luis Pérez Sanz para seguir con la línea de contrapuntos con la que estamos en estas semanas, para hablarnos de la novela romántica actual y del libro Te quiero. Buenas tardes, José Luis Pérez Sanz. Hola, buenas tardes a todos. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Abedul, autora del libro Bodoko, el hilo de la vida, para todos aquellos que adoran la cultura japonesa. Y a Manena Munar, autora de la novela Sol de invierno, para quienes aman el mundo de Polonia, donde estaremos dentro de poco. Y con la que, por cierto, con Sol de invierno fue ganadora de los premios Atlantis, la Isla de las Letras. Así que la sección de hoy será, como siempre, curiosa, porque hablaremos de los porqués de Madrid, de cosas como qué son las rosquillas tontas y listas de la festividad de San Isidro. Contaremos el motivo por el que el Teatro Real de Madrid tiene forma de ataúd, o que justo en el centro de Madrid, en la calle Arenal 8, está la Casa Museo del Ratoncito Pérez. Todo un privilegio para los niños madrileños. Pero solamente 10 segundos antes decir que hoy, precisamente, ayer, comenzó la Feria del Libro de Lima, que estará desde el 20 de julio al 10 de agosto, donde muchos de los libros de las personas, autores que tenemos hoy aquí, estarán allí, con lo cual, pues poquito a poco vamos avanzando, cruzamos el charco y el año que viene veremos dónde estaremos. Así que ya no me entretengo más. Buenas tardes, Teresa Abedul. Y buenas tardes, Manena Munar. Buenas tardes de nuevo, Jota. Todo Gracias.
Manena, gracias por compartir esta tarde con nosotros. La verdad que es un placer. Hacía mucho que no venías, pero sí, estoy y como he encantadísima. puesto en el libro de recuerdos que firmamos, ya os echaba de menos. Y además este tema, yo soy madrileña y como bien sabemos, de Madrid al cielo. Por eso los ratones han dicho que venga Manena, que es madrileña. Pues sí, como ha dicho J. Manena, tenemos nuestro Teatro Real, que tiene forma de ataúd. Es Pégate, un sitio de Teresa. divertimento, donde reímos, lloramos o nos aburrimos también. ¿Y por qué? Pues porque el solar tiene esa forma y el arquitecto se vio obligado pues a ceñirse a las medidas y a la forma que tenía el solar. Entonces, Que era de ataúd. Pero es mentira entonces eso que me contaron a mí, que fue ¿Qué? porque se estrenó ahí una ópera primero basada en Drácula. Pues yo lo de la ópera lo ignoro, pero te prometo que si ves un plano... Ha quedado muy Es bien una eso. broma. Si ves un muy bien. plano de Madrid, se ve como tiene los ataúdes antiguos, no de los modernos que son así redondos. Ah, de los de Drácula. Vale, sí, de los de Drácula. A Si eso, te a gusta, eso solo te podría contestar, válgame Dios. Y sabéis estás muy... que hay una muy calle que estirada. se llama Válgame Dios en Madrid. Pues esa calle, fíjate, cuenta, eso es una calle que es que me recordado porque es un poco siniestro, como lo de Drácula, ¿no? Que cuenta la tradición que una noche llamaron dos hombres a la puerta del convento de San Francisco el Grande, pidiéndole a un religioso que les acompañara a socorrer a un moribundo. El fraile no le dio muy buena espina a los dos hombres, sospechó de ellos y hizo que un fornido lego, que también los hay, pues le acompañara por si las moscas. Al llegar allí, resulta que el amante de una señora se iba a cargar a tal señora y a su hijo. Y entonces, pues dio tiempo a que cuando la mujer gritó "válgame Dios", el fornido lego acabara con él. De ahí viene el nombre de la famosa calle Válgame Dios. ¿Lo llevaron para que le hicieran la extrema unción antes de morir o cómo? Sí, Claro, pero en vez de la Qué extrema bárbaro. opción, pues se cargó al que se la iba a cargar. Hay gente que entiende muy mal la religión, ¿eh? pero imaginaros, Una cosa. el amante y el marido despechado eran amigos, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿eh? Y encima eran compinches. Claro, suele pasar también. Pues válgame Dios. Válgame Dios, nunca mejor dicho. ¿Os gustan las rosquillas? A todos, a mí sí. por lo menos sí. Sí, sí. Casi. Pues como ha dicho Jota, en Madrid tenemos rosquillas tontas listas. Las tontas son las que no tienen nada, que son unas rosquillas simplona pero muy rica. Las listas son las que tienen clara de huevo, o sea, un merenguito así suave. Y luego las de Santa Clara, que son las que tienen el merengue ese Esas contundente, están que están buenas. buenísimas, buenísimas. Fíjate, se venden en Madrid desde el año 1830 las rosquillas. Fíjate. ¿Pero pues, las mismas o otras? Pienso que Estarán un poco decir duras ya, si Bueno, son las si mismas. no será ¿no? como los japoneses que hacen los platos de goma y te crees que son Sí. de verdad. Pues bueno, hablando de fechas, fíjate, y hemos empezado por el postre, pero es que hablando de tapas que son tan de Madrid, pues hay una tapa que viene de antaño también, que son los soldaditos de Pavía, ¿Sí? del 1860, y es curioso de dónde viene la tradición. Hay una taberna de esa, vamos que bien, de esa época que te hacen los típicos pues soldaditos que son pedacitos de bacalao rebozados y fritos tan ricos, y viene de cuando el general Pavía el 3 de enero del 74 entró a caballo con sus tropas en el Congreso de los Diputados poniendo fin a la Primera República. Y resulta que los uniformes del regimiento de los húsares eran amarillos. Y por eso luego a veces a los soldaditos de Pavía le ponían un pimientillo rojo que recordaba a los galones rojos de los soldados. O sea que nos estamos comiendo a un Un soldadito. soldadito de Pavía. Qué bueno. Y curiosamente en el primer piso de esa taberna Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1888. El de El verdad. fundador. Sí, sí. El fundador. El de verdad. Bueno, ¿qué hacíais cuando erais chicos y se os caían los dientes? Oye, pero aquí hay que aclarar una cosa. Este no lo he dicho en tono despreciativo. ¿El qué? He querido decir el primigenio. Es que he Sí, dicho el verdadero, no. El primigenio, el fundador. Se te ha escapado. No, pero que fundador. Pablo Iglesias, es Pablo Iglesias Turrón. Sí, sí, Que claro. Es otra cosa. Y sabéis que le puso su padre el nombre, porque el apellido ya se le venía dado. Acércate, Emilio. Sí, venía dado, el apellido venía dado, pero se le puso el nombre su padre precisamente en homenaje a Pablo Al fundador. Iglesias. Al tema. Fíjate. Emilio, yo creo que te hemos entendido perfectamente. No, Bueno, vale, bueno. a ver. Desde el Quería primer aclarar el momento. ¿Qué tema. hacíais con los dientes que se os caían cuando erais pequeñitos? Pues meterlos debajo, Debajo de la almohada. ¿no? ¿Tú también, José? Esperar que viniera el ratoncito. ¿Y Mila? Vale.
Pues todos hacíamos lo mismo. Pues resulta que el ratoncito Pérez tiene un museo en la calle Arenal número 8, en una pastelería. Pero ¿cómo nació el ratoncito Pérez? Pues resulta que al rey Alfonso XIII, con 8 años, se le cae un diente. Y entonces al padre Luis Coloma le encargan pues, que escriba algo para que el niño no esté triste. Y de ahí nace el ratoncito Pérez, que lo pinta, Colomina lo describe como un ratoncito muy pequeño, con un sombrero de paja, anteojos de oro, zapatitos de lienzo y una cartera roja colgada a la espalda. ¿Dónde vivía? Pues como era tan chiquitito, pues en una caja de galletas, en la pastelería donde hoy está su museo. Podéis ir a verlo, claro. Es muy divertido. Pero lo escribió porque nunca se había escrito su historia, pero el ratoncito Pérez ya vivía en existía la luna desde hacía muchísimos años. Claro, desde antes de Alfonso XIII. Claro, hasta que escribieron la historia. ¿Vosotros ¿no? cuántos años tenéis? ¿No? 3 o 4 siglos. Pues, oye, os conserváis de maravilla. No somos mágicos como el ratoncito Pérez. Teresa, tú no eres la que era especialista en ratones de biblioteca, pero debes saberlo todo esto. Los míos ya saben leer. El ratoncito Pérez todavía está en ello. Solo es dentista. Pero ¿el ratoncito era Pérez o Pérez Reverte? Es que como estamos en un tema literario... Luego te reveo... El ratoncito, Pérez le decía a los niños, luego te reveo cuando se te caiga otro diente. A mí eso está muy bien, muy divertido. Eso está bien. Pues es que en Madrid hay una buena fauna. ¿El museo está lleno de dientes o los dientes los tiras? Tú vete a verlo y descúbrelo. Lleno de ratones. ¿Ratones con dientes? Está la cajita donde vivía la familia del ratoncito. Voy a buscar yo los míos ahora porque me cayó uno el otro día mejor que el original. Pero a ti no sé si te va a traer. Vuelve a empezar. El tuyo que se te ha caído ya no lo quiere ratoncito. Con ese ya no puede hacer perlas. Bueno, dejamos a Manena y a Teresa que les queda muy poquito. Iba a decir que no solo de ratones va el tema. Hay peces también en Madrid que no tiene mar. La famosa calle del pez que nunca nos hemos preguntado y por qué se llama la calle del pez en un sitio donde no hay peces. Porque había pescaderías, cuando en el siglo que dice Emilio había pescaderías en la calle. Yo creo que peces ni en el Manzanares, pero sí, resulta que esa finca pertenecía al párroco de Colmenar y en ella había 5 pozas y una fuente, porque Madrid tenía mucho agua. Al trasladar Felipe II la corte a Madrid, compró parte de esa hacienda para construir casas. La otra parte la compró Juan Coronel, al que correspondió un estanque cuya agua se fue agotando con la construcción de su vivienda. En este estanque llegó un momento que tan solo quedó un pez de los muchos que había. Y la niña del coronel, Blanca, metió el pececillo en un globo de cristal, pero al poco murió para el desconsuelo de la niña. El padre, que no sabía qué hacer con la niña, llora que te llora, hizo labrar en la fachada de su casa un pez de piedra con el letrero Casa del Pez. Y este pez sigue labrado en la nueva edificación que ha dado lugar a la calle del Pez. ¡Qué bonito, Manena! ¡Qué bonito! Qué interesante. Bueno, pues venga, os da tiempo a la última. ¿Solís pasear por el jardín botánico? ¿Sí? ¿No? Hace tiempo, yo pues hace tiempo que no paso por allí. ¿Sabéis que hay olmos con 200 años y 40 metros de altura? Pero lo que igual no sabéis es que hay un árbol que se llama Don Pantalones. Don Pantalones. Curioso. Sí, porque sus 2 ramas que forman el tronco parecen un pantalón invertido. Así que hay que ir al botánico a verlo. Fíjate, qué cosas. Bueno, pues nada, hoy el tiempo corre, somos muchísimos, hay muchos temas que tratar, así que, bueno, gracias Manena, gracias Teresa Abedul, y vamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz.
Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, continuamos en Tema Lunáticos con nuestro habitual Emilio Porta y, como decía, estaremos hoy muy bien acompañados de Julio Holgado, consultor financiero en España y América, José Bacaro Ruiz, abogado y arquitecto, Gabriel Montevado, con 25 años de experiencia en unidades de inteligencia y seguridad, para seguir desvelando los secretos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Todavía nos quedan unos cuantos puntos por ver que nunca hemos tocado y que, bueno, aspectos desvelados en parte por el libro Nadie mató a Kennedy de Gabriel Montevado. Así que, bueno, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Pero voy a decir añadir, porque vas a empezar tú esta vez. O sea, ya sabes que sí, tú pero vamos a presentar. Sí, pero lo que te quiero decir es eso. Es decir, vamos a presentar, pero ya sabes que a mí me gusta interrumpir y que tú me interrumpas. Sí, y tal. te encanta. Entonces, la primera pregunta la vas a hacer tú. Entonces, por eso voy a decir que no has dicho algo elemental, que los tres son grandísimos escritores. Hombre, claro. Es que eso es fundamental. O sea, aquí solamente traemos grandes escritores. Que lo sepa la audiencia. Sí, bueno, ha faltado decir y escritor a cada uno. Buenas tardes, Gabriel Montevado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Bacaro Ruiz. Buenas tardes. Y buenas tardes, Julio Holgado. Yo voy a saludar en primer lugar y por supuesto a Emilio por lo que acaba de decir, a todos los demás un simple hola y a Emilio todas mis reverencias. Gracias. Pero eso sabes, es que yo sé ganarme a la gente. Sin duda. Claro, eres más simpático que yo. Tú eres un caballero y a las señoras que estamos hoy aquí no nos dices nada. A las no señoras Las señoras que estáis aquí sois una presencia fundamental en el programa, pero no solamente por lo que significáis como personas y como mujeres, sino también como escritoras y gente además de mucha inteligencia. Hoy precisamente tú y Manena habéis demostrado una vez más que aparte de todo sois muy ágiles y aparte de todo sabéis conquistar a la audiencia. No me queda nada más que añadir.
Bueno, te has merecido unos aplausos, Emilio. Así para arrancar directamente, y vamos, que el tiempo vuela, preguntaré, como mencionaba Emilio Porta, por cierto, en el prólogo de Nadie mató a Kennedy, ¿quién podría ser enemigo de Kennedy? ¿A quién podría interesar su muerte? Para los tres. Los tres. Que los tres digan. Para Gabriel, para Julio, para José Bacaro. Empiezo ya con una pregunta difícil, así. Todos los presidentes de los Estados Unidos tienen muchos enemigos. Y Kennedy se ganó alguno más por el desembarco en Bahía de Cochinos, que no le agradó ni a los anticastristas ni a la CIA, porque resulta que el estancamiento que llegó y desembarcó le estaban esperando el ejército cubano. El destacamento, sí. La brigada. Estaba preparado, además, la CIA estuvo preparado por ellos. Porque la contrainteligencia cubana tenía infiltrados y sabía de los planes. Y entonces, en el momento en que fracasa el desembarco, le piden ayuda a Kennedy, que ya había advertido previamente que no iba a ayudar ni con apoyo aéreo ni naval, y lo niega, claro, y desde entonces pues se la tenían jurada. Aparte de eso estaba la posible entrada de la guerra del Vietnam, con todos los intereses armamentísticos y tal. Y luego, pues, que era el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, por definición, siempre tiene muchos enemigos. Y luego estaba la mafia, que al ser propietarios de hoteles también, y quedar totalmente expropiados por parte de los Castro, pues eran parte interesada en esa hipotética invasión, que al no ser fructífera, pues quedaron también como unos damnificados más de la inacción de Kennedy en el desembarco. Y además su hermano, el fiscal, que era fiscal general, Robert Kennedy, a pesar de que hay rumores, estos son rumores bien fundados, pero bueno, de que la mafia apoyó a Kennedy en las elecciones a través de su padre, que estaba muy bien relacionado, porque durante la ley seca pues se había rico, inmensamente rico, a la importación ilegal de alcohol, pero bueno, Kennedy. Y tenía relaciones poco claras, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, cuando llega al poder, Robert Kennedy va contra la mafia. Y lo consideran una traición también. Especialmente contra Sam Giancana, como el líder, no el único, de todo ese colectivo. Sí, era el jefe de Chicago y era el principal. Y luego, claro, más enemigos, la Unión Soviética, Cuba, en fin, muchos enemigos. Y es que no hemos hablado ahora, que se habló de Bob Kennedy, que también lo asesinaron. Y de ese tema tampoco se sabe mucho. Mismo patrón, daría para otro programa. Pero efectivamente, asesino solitario, asesino a priori enajenado, a priori sin medios suficientes como para llegar a donde llegó, y siempre con otras evidencias no demostradas, no investigadas, de más disparos, más casquillos, de problemáticas en cuanto al origen del disparo, a ángulos de disparo. Efectivamente da para otro programa. Y Martin Luther King. Y Martin Luther King también. Fue una época muy curiosa. José Bacaro. De todo lo que estáis diciendo, claro, se deduce que Kennedy tenía muchos enemigos. Yo, cuando estaba leyendo tu libro, Gabriel, me vino a la cabeza aquel cuento de Edgar Allan Poe, La carta escondida. Pues bien, la carta escondida, en este caso, sería el asesino de Kennedy, escondida entre una enorme cantidad de posibles autores de esa muerte. Lo que me gustó y aprecié muchísimo de tu libro es que poco a poco, con una sabiduría y una empatía tremenda, vas descubriendo aquellos sitios en donde no está la carta escondida. Aquellos sitios que no pueden ser, aquellas personas que no pueden ser los asesinos de Kennedy. Y al final, la conclusión de tu libro es, como en el cuento de Edgar Allan Poe, que la carta escondida en el cuarto de Poe estaba encima de la mesa y a la vista de todas. Como suele ocurrir. Tan evidente como, seguramente, como tú afirmas al final, entiendo, en tu libro, era el asesino de Kennedy, por muchas oscuridades y por muchas complicidades que podamos buscar, porque al final la realidad es muy sencilla y muy simple, y sobre todo, en este caso, es única. Sí, lo que pasa es que en el tema este de los magnicidios, asesinatos en general, pero los magnicidios más concretamente, como fue el de Kennedy, hay dos asesinos, el que aprieta el gatillo y el que pone el revólver en la mano.
o el que permite que el revólver le llegue, o el que permite que el revólver se dispare. A veces sí. Y todo eso está muy claro en tu libro y en el tuyo también. Evidentemente hubo... Una de las teorías es que, sí, Oswald apretó el gatillo, evidentemente parece ser que es así, pero una de las teorías es de que se sabía, Oswald se tenía controlado por parte de la CIA y los servicios secretos americanos, y sabía de dónde, eso lo decís vosotros, ¿no? Bueno, no lo decís, ¿cómo lo decís? En Ciudad de México seguro que estuvo controlado. Controlado. Sin género de duda. Y parece ser que por omisión de algunos que les podía interesar que apretara el gatillo, pues es una teoría, que se le dejó apretar el gatillo o no. Vamos a ver, hay varias posibilidades. Esto no son matemáticas. Al 100% no hay nada. Hay una que sea un lobo solitario, otra que sea un chivo expiatorio, y otra es que participara de alguna manera en una conspiración, o que, esa es una posibilidad muy real, supieran lo que iba a hacer y le dejaran hacer. Eso es lo que hablamos, sí. ¿Vale? Entonces, estas son las posibilidades que hay. El libro lo que intenta es adjudicar un tanto por ciento a cada una de las posibilidades, lo cual no es fácil, pero bueno, se intenta. Hay que tener en cuenta que el asesinato de Kennedy es una gran performance que lo distorsiona todo, porque es un gran espectáculo de luz y color que, como no nos centremos, nos lleva por un lado equivocado. Y además es como las muñecas rusas estas, que vas abriendo una y dentro hay otra. Yo cada vez que abría una puerta investigando para el libro, me quedaban otras 3 por abrir. Lo que pasa es que llega un momento en que dices, bueno, ya no abro más puertas. Porque claro, podía estar aquí abriendo puertas y me puedo hasta volver loco. Entonces, cuando ya crees que tienes abiertas las puertas adecuadas, es cuando escribes el libro. Te puedes equivocar. Pero luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, la gran novela de Julio es una novela. Él no solo es que... Sí, porque quiero decir, hoy el programa que tenemos 2 auténticos especialistas sobre el asesinato de Kennedy. Gabriel Monte con Nadie mató a Kennedy y Julio Holgado con Los cazadores siempre son invisibles. O sea, es que además este año yo creo que de lo mejorcito que se ha publicado en España sobre el asesinato de Kennedy. Bueno, pues es que Julio tiene la obligación, como buen novelista que es, como gran novelista que es, de echarle imaginación, de tener inventiva. Yo no puedo hacer eso. Dejaré que se defienda, si es una virtud. Ah, bueno. Lo de tener imaginación. Como en otro programa tuvisteis ahí vuestro... pero eso fue una cosa casi pactada. Ah, vale. Hoy también. Como Sálvame, que se enfadan, pero sí, ya está todo preparado en el guión. Aunque cada uno tenemos nuestra opinión, pero dimos un poco de espectáculo. Vale. Para animar un poco. Pero lo que quiero decir, que él tiene la obligación de imaginar. Yo en un ensayo no puedo hacer eso, me tengo que ceñir a los hechos, y además cuando digo algo lo tengo que demostrar. Aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿qué es lo más fácil, lo suyo o lo mío? Pues ninguno de los dos. Es muy difícil imaginar una historia como la ha hecho él, y es difícil investigar. Son cosas diferentes. Yo creo que hay que comprar los dos libros para poder sopesar las dos cosas. Sí. Yo escuchando a todos, estoy de acuerdo con José, magnífica alegoría al tema de la carta de Edgar Allan Poe. También muy acertada el comentario de Pablo. Y también en realidad muy acertado el enfoque que se le está dando a esto, ¿no? Realmente solo hay 3 pistas, ¿no? Por tanto, 3 posibilidades, ¿no? Es decir, oye, fue un lobo solitario, al revés, fue inocente absolutamente, o formó parte de una conspiración. Realmente no hay nada más, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Gabriel, que él tiene la obligación, y además lo hace muy bien, todos mis respetos a toda la fundamentación que ha hecho de su libro, pues no de hacer ficción, sino centrarse en los hechos objetivos, ¿no? Mientras que la novela, pues lógicamente tiene la obligación de buscarle el lado recóndito de ficción y amable, ¿no? Para el lector, ¿no? Y que el lector también pueda pasar un buen rato y claro, incluso entretenimiento hasta soñar, ¿no? Y disfrute. La cuestión al final es, como lo decís vosotros, oye, ¿cuál es la solución más probable? La más sencilla, principio de Occam, ¿no? Y en ese sentido, pues cabría pensar que la solución más sencilla es aquella con más probabilidades de ocurrir, como dice Gabriel, y fundamentándose como él lo ha hecho y muy bien en los hechos, la más probable es aquella en la cual pues fue un tirador solitario que tuvo suerte. Lo que pasa es que, claro, aquí al final la cuestión es en qué punto, en qué nivel te pones
a pensar en la solución más fácil y más obvia. En el mero crimen de la Plaza Dili, con los datos que se tienen de la Plaza Dili de aquel día, a las 12:30 de la mañana, o te elevas un poquito y dices, oye, voy a pensar qué pasó durante toda la década de los años 60 en Estados Unidos. Claro. Donde hubo asesinatos similares, de un corte similar. Claro. Si analizas, si te abstraes de lo que ocurrió aquel día de noviembre de 1963 y te vas a lo que ocurrió durante toda la década de los años 60, con personajes como su hermano Bobby Kennedy o como Martin Luther King, no solo, porque también aquí podríamos incluir a otros presidentes con Marilyn, que estaba como Marilyn, también, o fuera de Estados Unidos, otros presidentes de otros países como Lumumba en el Congo o el presidente de Vietnam del Sur, encuentras un patrón también. Si te limitas a analizar ese patrón de asesinos solitarios sin motivos ni posibilidades de acceder a cometer semejante hazaña, pues a lo mejor la solución más sencilla, principio de Ockham, es que realmente todo eso estaba dirigido, ¿no? Y formaba parte de una práctica habitual que tuvo como objetivo también a Kennedy. Lo dejo ahí, Lo dejo ahí. Dirigido por una mano negra o unas manos negras que manejó Antonio. En este caso unas manos blancas. Bueno, blancas, vale. Más blancas que negras, bueno, nos entendemos. Más blancas. Eso es lo que le ocurrió a algunos investigadores del magnicidio. Y entonces eso lo que te puede hacer es que no te centres. Es peligroso, porque llevas mucha razón. Pero tú no sabes si es el mismo caso el de Kennedy que los demás. Es que, o incluso si los demás siguen el mismo patrón o no. Es que si te tienes que centrar en los hechos objetivos, tienes que ir a la balística, tienes que ir a la medicina forense, tienes que ir a las pruebas de sonido, tienes que ir a la ciencia y luego tienes que hacer un perfil de Oswald impresionante. Tienes que leer. Mira, ese es un tema. Hablando del perfil de Oswald, apasionante. Una de las preguntas que os quería hacer, pero vamos, un minuto cada uno, porque es que se nos va el tiempo, que hicierais un pequeño retrato de Oswald, el asesino de Kennedy. Bueno, nos va a faltar medio programa, tendremos que seguir en septiembre, tendremos que montar otro porque es imposible. Jota, siempre haces programas muy cortos. Muy cortos. Es que es imposible. Bueno. Oswald es un inadaptado, una persona al que la vida la ha tratado muy mal. Y entonces, como digo yo en el libro, se va a la URSS porque no sé si esté aceptado en la sociedad norteamericana, pero es que llega a la URSS y tampoco está a gusto. De hecho, no la aceptan allí para nada. No la aceptan tampoco. Es un inadaptado, esté donde esté. Y lo devuelven a... Y además es una persona que es inteligente, pero está un poco perturbada, porque además cree que se merece más de lo que le ha dado la vida. O sea, es una persona muy compleja. Y eso no era tonto en absoluto. Para nada. En las tertulias... Y era un buen tirador en contra de lo que se ha dicho. Muy bueno. Y en las tertulias de radio que interviene... deja muestra de su inteligencia. Es una persona que no tenía estudio, no tenía formación, pero una persona inteligente y capaz de hacer muchas cosas, como por ejemplo alistarse en los marines, que para quien no lo conozca es un cuerpo de élite y no entra cualquier persona en los marines, no pasa las pruebas, desertar entre comillas a la URSS, eso no lo hace cualquiera, aunque estés un poco loco. Y un atentado que está probado contra el general Walker, una persona de extrema derecha con la que, o sea, es una persona capaz de hacer muchas cosas, una persona muy compleja y una persona que dentro, digamos que tiene la pólvora, solo hay que ponerle la mecha. ¿La mecha cuál es? La mecha es su inadaptación, su rechazo a la sociedad estadounidense, encarnada en el presidente de los Estados Unidos. Julio. Yo tengo que suscribir todo lo que dice Gabriel y añadir en palabras de Norman Mailer, que no es un cualquiera, que es el personaje más misterioso y relevante de Estados Unidos del siglo XX. Ahí es nada. Y yo también tengo estando de acuerdo con Gabriel, tengo la obligación aquí de decir que, igual que todo eso es cierto, que habla muy bien del personaje, también hay que decir que no deja cuando menos de ser extraño que tuviera financiación del Estado americano tanto para ir como para volver en plena Guerra Fría, en el momento más tenso de la historia de la humanidad. También tengo que decir que es una persona que tuvo
acceso, porque fue marine, experto en radares, tuvo acceso en el trabajo que hacía, tanto en Dallas como en Fort Worth, a las fotografías de los misiles de Cuba, y que además casualmente, todos son casualidades, pero la realidad es que estaba justo en el sitio idóneo que cualquier tirador de élite hubiera elegido para asesinar a Kennedy. Lo que digo es, todo lo que señala Gabriel es absolutamente cierto, pero también es cierto lo que yo digo, y eso deja un margen inevitable a la duda, más allá también de cómo fueron las circunstancias de su propia liquidación es que el día siguiente, ¿no? Si fuera fácil no habría tantos libros escritos. Sí, a ver, yo de Oswald está muy bien todo esto que vosotros decís, pero para mí, permitidme, son circunstancias, que haya estado en el ejército, que lo hayan admitido, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que es trasciende de Oswald es la energía interior Ciertamente. que le puede hacer apretar el gatillo y darle 3 tiros al presidente de los Estados Unidos. Esto no se aprende ni en los campos de tiro, ni se aprende yendo a México, ni se aprende queriendo ser ciudadano soviético. Esto hay que llevarlo dentro. Efectivamente. Lo que es cierto es que Oswald tenía esta fuerza interior. Y esta fuerza interior es lo que a mí me da la intuición, no la certeza porque no la tengo, de que fue el asesino verdadero. Que después hubieron posibles complots que quedaron más o menos en la oscuridad, que supieran lo que iba a hacer o no iba a hacer, es igual. Para mí eso es circunstancial. Oswald era capaz por sí mismo de hacer lo que hizo. Cabría preguntarse si era tan capaz y tenía tanta determinación, ¿por qué, pudiendo haber lucido su hazaña, pudiendo haber protagonizado el juicio más importante del siglo XX y haber tenido el foro más espectacular para lucir sus teorías, que también sabía contar, por qué renunció a todo ello y por qué en 24 horas de interrogatorios sin jueces, ni abogados, ni actas oficiales, por qué se negó en todo momento a decir que él era el asesino? Por miedo, porque en un momento determinado te cogen y te dan miedo, tienes miedo de morir. ¿Una persona con semejante determinación tiene miedo al minuto siguiente? Yo creo que puede haber dos razones. Una es por miedo, otra es por el espíritu de supervivencia. Que una vez vio lo que había hecho, lo cogieron, antes él había matado a un policía y se vio ya perdido, se vio físicamente en la silla eléctrica. Eso fue lo que le llevó a negarlo. Y después otra cosa, que yo estoy de acuerdo contigo, esperaba el momento adecuado para en un juicio lucirse, hacer la propaganda y hacer la portavocía que no podía hacer en aquel lugar. Jack Ruby no le dejó. Controlaba perfectamente los tiempos y no era el momento. Él no sabía que le iban a matar. Vamos a hacer una cosa, porque está Jota con los tiempos, que yo lo entiendo. Es el que tiene todo el programa, entonces nos quedan 2 minutos y medio. Bien, va a dar para un tercer programa, pero otro. En esos 2 minutos y medio, porque a la audiencia sí le interesa esto, se deduce que detrás de los magnicidios, detrás de asesinatos, detrás de muchas cosas que ocurren en determinados países o en todos los países. En la India ha ocurrido, se asesinó a Indira Gandhi, es que no solamente... Y Rajiv Gandhi. O sea, montones de Nehru, y todo está así. Bien, la pregunta es realmente si los líderes políticos, en vuestra opinión, son meras marionetas de los verdaderos poderes, del poder económico, de los poderes económicos y los poderes fácticos. Yo creo que en el caso de los Estados Unidos esto es bastante evidente, y lo estamos viendo con el último presidente, que, bueno, se mueve como puede, de repente está a favor de una cosa, intenta, pero luego al final pues es la Asociación Nacional de Rifle y los lobbies armamentísticos y los lobbies petroleros los que le hacen realmente moverse de otra determinada manera. Y sus contradicciones, aparte de que sea como un elefante en una cacharrería, porque Trump lo es, pues las contradicciones son precisamente esa, que él hace lo que puede, pero no lo que quiere exactamente. Bueno, 30 segundos para cada uno. Esa es la pregunta. Bueno, hay una novela mía que es Tablas, y en esa novela se mantiene la tesis de que por encima de los gobiernos, por encima de los bancos, por encima de los, las estructuras económicas, en el mundo hay 2 o 3 personas, no hay más, que lo están dominando,
que saben exactamente cómo quitar y poner gobiernos, cómo sacar auditorías que arruinen o eleven las cotizaciones de las empresas. Esas 2 o 3 personas están ocultas, nadie sabe quién son, no son ni el G9, ni el G80, ni ninguna de estos, pero están ahí, en la sombra. Tienen el suficiente poder económico para mover todo lo que está a nuestro alrededor. Esa es la verdadera estructura que se esconde detrás de Trump, que es una pura marioneta, pero que hace divertir al público. Divierte al público como un clown que se va a un circo y todo el mundo se ríe de él. Y esto funciona así, es que el mundo está hecho de esta manera. Todos conocemos países que dan golpes de estados, quitan, ponen, intervienen. Eso lo vemos, ¿no? ¿Por qué detrás de esa gente no puede haber por encima alguien que haga lo mismo? Perfectamente. De otra forma, no hace falta que sea de forma violenta, aunque en estos casos que estamos tratando de los magnicidios sí, con influencias, con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo. Julio. Yo estoy de acuerdo, pero sí tendré que decir, con espíritu crítico, que desde luego esas 2 o 3 personas, que perfectamente pueden ser o entes detrás, lo están haciendo bastante mal en cuanto a que el mundo desde luego no conserva una estrategia clara y sino más bien caótica o contradictoria. Entonces puede que existan, pero puede que estén enfrentados entre ellos. ¿El famoso Club Bilderberg? No, eso es una teoría... No, pero se reúnen, de hecho. Sí, no, es cierto totalmente. Se reúnen en Suiza todos los... Dudo que tengan tal poder. Bueno, además no se van a reunir a la vista. Estamos fuera de tiempo. Tendremos que dedicar otro programa en septiembre, pues ya sabéis, además necesitamos horas para arrancar. Bueno, hemos tenido a Gabriel Montevado, autor del libro Nadie mató a Kennedy, y a Julio Holgado, autor del libro Los cazadores siempre son invisibles, y por supuesto a José Bacaro Ruiz, autor de también novela policíaca, como es el caso de ¿Dónde estás, corazón? Y por supuesto a Emilio Porta. Gracias a todos. Como digo, ya no hay tiempo, así que bueno, vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean.
Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ha sido una conversación muy airada, pero es que da para muchísimo. Pero como ya decía, en Cazadores de Duendes damos un giro de 180 grados para continuar con las variedades temáticas y entrevistar a José Luis Pérez Sanz para hablar de la novela romántica. Buenas tardes, José Luis Pérez Sanz. Y de su novela A ver, José Luis, yo te pregunto, si tu gran amor desapareciera, ¿qué serías capaz de hacer para encontrarlo? Bueno, hombre, se queda de alguna manera descrito en estos 10 años de escritura, ¿no? Se queda descrito hasta dónde la imaginación puede llegar, ¿no? Y si va la imaginación es que forma también parte de ti, ¿no? Bueno, ¿y el amor es para ti incondicional o no? Bueno, hombre, yo pienso que cada pareja es un mundo, ¿no? Por supuesto, unos irán para allá, otros irán para acá. Yo el libro la novela la he visto desde ese punto de vista porque ha ido naciendo así también, ¿no? Sí es cierto que en ella he puesto yo mi parte de persona, pero la novela, como todos los que estáis aquí sabéis, empieza con una ficticia, empieza con una dirección y ha terminado con otra precisamente muy diferente, de la cual estoy contento, ¿no? Porque ha tomado una dirección, creo que ya era la definitiva y por eso dejé ya de borrar tantos documentos y ya me di cuenta de que era la definitiva, era bonita. Y bueno, háblanos también de la relación entre los personajes centrales de la novela Te quiero, de Marie y Daniel. ¿Qué tienen de especial? Bueno, hombre, para mí tienen de especial el que se hayan conocido el mismo día de empezar a ir al colegio, ¿no? Tal y como empieza la novela, caminando calle abajo y llegué a la altura de tu casa y como si fuéramos amigos de toda la vida, te tendí la mano y así fuimos hasta el colegio, ¿no? Yo he querido describir eso, una novela en el cual se viera precisamente hasta dónde y cuándo puede empezar un amor, ¿no? En este caso a los 5 años. Sí, oye, en ese amor incondicional que narra la novela, ¿no hay algo de dependencia psicológica brutal por parte de Daniel respecto a la memoria de Matt? No, hombre, yo creo que Daniel no es que tenga una dependencia, yo creo que los dos, porque desde el momento que dicen, ellos comentan que ellos eran su propio juego, como has leído, ¿no? Sí. Digamos que les sobraban todos los juegos habituales que se hacían en aquel patio de recreo, ¿no? Quiere decirse que ellos dos mismos se dieron cuenta de que no necesitaban nada más que ellos dos mismos. Y ese altruismo, esa maravillosa generosidad y altruismo por parte de Daniel, esa entrega... Es algo, porque bueno, además ahí la novela evoluciona, sí, y va a más, no solamente es una novela romántica, de hecho hay un triángulo amoroso al final y hay una... Sí, pero de eso hablamos después, del triángulo hablamos después. Que es en sueños, ¿no? Pero no sé, a la pregunta... yo creo que ellos dos están muy detallados lo que quieren desde el primer día que se conocen, ¿no? Y a donde, por supuesto, es una sorpresa grande el encontrarse Daniel con que no recibe ninguna carta de Marie después de haberse prometido la luna, ¿no? Que está en Venezuela, por cierto. Está en Venezuela. María está en Venezuela. Sí, ¿verdad? Y entonces... Desde ese momento que Daniel ve que le faltan las cartas y que le faltan y que ya entiende que es que o no llegan, incluso llega a pensar que ya no quiere escribirlo, igual que Marie también pensó
que él se había echado alguna una nueva novia o alguna dirección en su vida y pensó que realmente le estaba haciendo daño, ¿no? Y por eso decidió de no volver a mandar ninguna carta, que no escribir. Y bueno, aparece una flauta de madera y una melodía, ¿no? Es la única, además, que sabe... Bueno, tenía que haber algo... Que sabe tocar. Daniel solo conoce una melodía, ¿no? Claro, cuando yo pensé en cuando se encontraran, yo pensé que había que tener algo en común y por eso seguramente volví atrás en el libro y empecé a hablar de esa posible flauta que después quería yo que tras el accidente, por decirlo así, fuera ese símbolo de no puede ser, como dice Marie cuando la vio, ¿no? Porque la reconoció, porque la había arreglado ella cuando era chiquitita, ¿no? Quería yo que hubiera ese símbolo a la hora de... El elemento de evocación, sí. A través de la memoria, de un sonido, claro, de una canción, lo que le hace a ella recordar todo lo que significaba Daniel, ¿no? Claro, efectivamente, no y de hecho, mira cómo ella a través de sus... creía ella que eran locuras, ¿no? O malas pasadas que le estaba jugando su cabeza, que oía esa canción casi a diario desde su ventana, ¿no? O sea, que la tenía, de alguna manera, ha estado soñando con ella día y noche, ¿no? Y bueno, además de La Coruña, aparecen como localizaciones Venezuela y Maracaibo, que juegan un papel relevante en el libro. También háblanos de cómo afectan a los personajes. Bueno, Maracaibo y Venezuela nacieron simplemente porque me dediqué a buscar un lugar lejano, ¿no? Con una travesía muy larga. Después, desde ahí quise también hacer aquella travesía en el tren también larguísima de 18 horas, ¿no? Y había un lago, o sea, busqué dónde había... en qué lugar había lo que yo tenía en la cabeza prácticamente. Y lo que para les costó llegar a Venezuela, porque es tremendo. Menos mal que encuentra un capitán de barco comprensivo. Que al principio es duro, no le quiere llevar. Y le dice, que no necesito nadie que trabaje aquí en el barco ni nada. No tenía dinero, tenía que intentar llegar como fuera. Claro, retírate, pero que lo único que puede pasar es que te mate. Se convierte en un personaje secundario entrañable y maravilloso. Sí, al que después has visto que vuelven y lo ven y de hecho con tanta alegría el capitán le vuelve a contar a Marie todo lo que ya Daniel le había contado que había pasado en el... A mí el libro me parece, aparte de la novela romántica, me parece un libro que es un canto a la tenacidad, que me parece importante, ¿no? O sea, la tenacidad y la esperanza. O sea, Daniel es una persona tenaz. Es una lucha constante, sí. Que lucha por lo que quiere y... Quizás me describa a mí un poco. Sí, ¿no? Porque tú nos cuentas algo de ti o no. En la vida me he propuesto siempre cosas con metas altas como deportista de alta competición que he sido. Por eso, digo. Cuéntalo al público. No, me refiero que siempre desde chiquitín yo he tenido siempre metas altas y al final a lo mejor Estamos ante un deportista que ha ido a 5 Olimpiadas, señores. Y al final me acostumbré de alguna manera, entre comillas, a conseguir voy a decir la mayoría de los retos. Es una persona muy sencilla, no lo quiere decir, pero es de los deportistas españoles que a más Olimpiadas ha asistido, a 5 concretamente. Bueno, habrá algún entrenador que ha ido a más, seguramente sí, pero bueno, no somos tantos los que hemos tenido el honor de representar a España en 5 Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, ese triángulo amoroso precisamente que hablábamos antes, sueño o no sueño... Bueno, también, cuéntanos. Es muy curioso, ¿no? Eso es muy curioso. El libro tenía dos libros, ¿no? Uno que escribí primero y otro que escribí después. En el primero no había nada de erotismo, ni de sueños, ni de sexo, ni de nada, ¿no? Sí. Simplemente porque yo lo veía así, y así lo vi, ¿no? Pero bueno, fueron mis asesores, doctor Belenchón, Mercedes Galindo, quien me dijeron de alguna manera que a ese libro le faltaba algo según iban leyendo, ellos esperaban una cosa, también me dijeron que era una buena base para que un libro pueda ser más vendible, por decirlo así, aunque no era mi objetivo, como tú sabes, ¿no? Pero bueno, pues volví atrás y empecé a montar un poco la cosa un poquito más calentita. Pero tiene un erotismo muy elegante, muy bonito. Sí. ¿No? Son pinceladas, nunca quise salirme de... Es un momento muy breve, pero yo no quise... digamos, apuñalar a mis dos protagonistas, ¿no? La idea de vida que tenían y de un amor perfecto, ¿no? Por eso las pinceladas que me atreví a darle no fue directamente lo que hacían, sino que habían soñado
algo de eso. O sea, son sueños, que Sin los embargo, sueños sabéis que son incontrolados, por lo tanto yo quise darle ese carácter. Hay una página concreta, no vamos a desvelar cuál para que los oyentes compren el libro y lo descubran. Hay una página concreta que realmente es un erotismo tan elegante, tan bonito, pero al mismo tiempo tan fuerte, que te hace vivir la situación, y no quiero contar cuál es, pero tú sabes cuál es exactamente. Bueno, yo cuando están en el club y ella... Bueno, no sí, lo cuento, no lo cuento. A mí me gusta escribir. Yo, dentro de que nunca me considero un escritor, escritores creo que son toda la gente que me acompaña aquí. Pero yo quise darle a la novela un carácter de... no sé cómo decirlo, que cada persona, según lo vaya leyendo, se vaya haciendo su mundo, y de hecho ya tengo opiniones de lectores que he visto cómo realmente cada lector se toma, desde que empieza a leer una novela, se la toma por distintos caminos. Un libro interactúa siempre con el lector, siempre. Sí, entonces yo quiero que el lector de alguna manera lo lea y acabe entendiendo lo que él más o menos ha ido fraguando en su cabeza, ¿no? Que es, vuelvo a repetir, que de uno a otro es muy diferente, porque tengo opiniones que son curiosísimas de unos a otros, ¿no? Sí, sí. Está bien, eso es bueno. Bueno, pues se nos vuelve a acabar el tiempo, como siempre, así que solo decir gracias, José Luis Pérez Sanz. Gracias a vosotros por permitirme estar aquí con esta gente tan, de verdad, para mí es un honor compartir esta mesa con tanta gente de las letras tan apasionantes. Buenos escritores y magníficas personas, además. Exacto, que es lo más valorable. Eso es muy importante, ¿eh? Y otra de las recomendaciones también de la semana, la novela Te quiero, para todos los amantes de la novela romántica. Y nada más, solo decir que seguiremos la semana que viene aquí en Planetas y Atlantidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6.
y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva.